A ver, el resumen de hoy no tiene grandes noticias. Tiene más bien temas que noticias que vamos a ir desarrollando, que son algunos interesantes, otros curiosos, otros chismosos, pero y algunos tienen como una carga de dolor fuerte. El tema más importante para mí, o el tema, uno de los temas que sigue instalado en el escenario informativo, es lo que pasó con el submarino Ara San Juan. Lo que viene ahora es un gran debate, un debate que va a ser inevitable, no importa que la Marina quiera pararlo o no y cómo proceda el gobierno, que es la aparición de los familiares en escena. Cosa que era bastante obvia, que se fue pergeñando a lo largo de los días cuando se iba confirmando que el submarino no aparecía. El tema es tan delicado que ayer una pequeña manifestación en Mar del Plata, que ya no son 1 o 2, vos ves 40, 50 personas establecidas ahí plantándose como para pedir explicaciones. Y es gente que de a poco van aprendiendo de técnica, van aprendiendo a cuestionar las cosas que se dicen, porque vos sabés que uno recorre los medios y ve distintas personas, y ves distintas personas con opiniones, y ves gente plantada por la Marina claramente, que te dice, no, acá es imposible que haya pasado nada, se hizo todo perfectamente bien, cuando esto es una investigación que recién empieza. Y las preguntas van a ir surgiendo, van a ver cómo van a ir surgiendo. En estos días lo que se ha planteado, dos cosas que han pasado, que es que el gobierno quiere hacer un acto para homenajear a los héroes y tiene miedo, porque tiene miedo que el acto termine en un escándalo, porque hay familiares que están con mucha bronca, que no les cierra. Uno al principio no sabe diferenciar la bronca del dolor, porque cuando la Marina te dice, y hay gente que está dolida, es un clásico para correrte del medio y decir, bueno, hablas desde el dolor y no desde la razón. Pero en la Argentina hemos estado tan acostumbrados a que la gente que habla desde el dolor tiene gran parte de razón y dice lo que otros no quieren decir porque está tan dolido que no tiene nada que perder y pide justicia, que me parece que ahí hay un lío de cuándo se da el acto, y además los familiares le piden una reunión privada a Macri, cosa que Macri tiene la obligación de hacerla para escucharlo y bancársela. Yo no sé cuánta responsabilidad puede tener Macri en esto. La verdad que me da la impresión de que muy poca, porque tiene una lógica la Marina. Tampoco vos le podés pedir a alguien que esté encima de todo. Y vos me decís, y en 11, y bueno, no, si había tantos avisos por televisión, rebeliones de usuarios, accidentes previos, denuncias de corrupción pública, había tantos avisos que era imposible no mirar, pero aún así, judicialmente al menos, las responsabilidades fueron hasta debido, no hasta Cristina. Me parece que en este caso es distinto, que por lo menos los avisos públicos no hayan sido de esa magnitud. Pero en cualquier caso es un debate que que ya arranca. El segundo tema que está en el debate público de nuevo es el tema mapuche. El tema mapuche, no sé qué decir el tema mapuche, pero está el tema mapuche, la verdad que es así, porque por varias... La cuestión mapuche. La cuestión, vos decís, los pequeños grupos violentos... es muy largo, para los medios es muy largo eso. Claro, es como los judíos. Los mapuches asesinos. La violencia judía. Claro. Entonces, no, en el caso del conflicto del sur, 2 o 3 cosas. A veces se pierde de vista qué es lo importante y qué es lo secundario. Acá lo importante, porque me parece que es lo más trascendente, es que en una situación que no está definida todavía cómo fue, una persona perdió la vida, y que perdió la vida por balas de prefectura, y que eso me parece que fue uno de los ejes de la discusión que tuvimos el sábado con Michetti en el programa de Mirta Legrand, donde ella decía, el problema es la violencia de sectores que, utilizando la causa mapuche, están aterrorizando el sur del país, y yo le decía, pero mataron a alguien, y los 2 muertos no son producidos por estos grupos, y no tenemos la noción de cuál es la dimensión de esos grupos. Pero bueno, me parece que el primer tema que yo miro con mucho interés es cómo evoluciona la causa. El segundo tema, y ahí sí hay un montón de temas que tiene que ver con la tensión, con la narración de la tensión que viene del sur, y que eso nosotros lo tuvimos el otro día varias veces, hablando con el intendente, por ejemplo, que fue muy interesante escuchar cómo hay tensión de los 2 lados. Hay un sector entre comillas, descendientes de europeos, todos argentinos estamos hablando, ¿no? Blancos, etcétera, que tienen miedo por el avance de sectores de la comunidad mapuche sobre la vida cotidiana de localidades del sur como General Roca, como por ejemplo, ¿cómo se llama? San Martín de los Andes, como Bariloche, y otros que te dicen, esperá, nosotros venimos siendo agredidos hace muchos años, nos tratan mal, somos marginados, somos discriminados, y ahora el problema somos nosotros.
Y entonces aparecen noticias como que en los últimos tiempos las comunidades mapuches recuperaron 250.000 kilómetros cuadrados, como que hay comunidades mapuches que tienen cualquier cantidad de plata en subsidios porque saben cómo presionar y andan en Audi, y usan iPhone 5, etcétera. Te cuentan también que hay otra comunidad mapuche que reclama las tierras que están tomadas por la comunidad mapuche que tomó ahí en la zona del lago Mascardi. Cuestiones que son anécdotas tras anécdotas tras anécdotas, un nuevo tema que aparece en el horizonte nacional que veremos de cómo se resuelve y de qué magnitud es. Yo lo único que digo es que si uno no sabe cómo resolver algo, es mejor no intervenir. O intervenir muy cuidadosamente, porque si en el medio de esto empieza a haber un reguero de muertos, bueno, la sublevación, entre comillas, de jóvenes mapuches va a ser más fuerte, me parece, o va a ser más dolorosa, y termina, ¿cómo lo frenás después? En política hay algunos personajes que me parece que vale la pena destacar. Uno es Moyano, que por culpa de Gustavo Gravia está en problemas, porque como avanzan las causas en las barras bravas y como está preso el guardaespaldas histórico de Moyano y está imputado la mano derecha de Moyano, bueno, todo eso se mete en una serie de líos que hay entre Moyano y Macri, que involucran mil cosas, desde la reforma laboral hasta qué pasa en la empresa OCA, hasta qué pasa en Independiente, hasta por qué le quitaron al hombre de confianza que manejaba las obras sociales, pero un montón de elementos que frente a los cuales es increíble la autodisciplina de Moyano, que no reacciona públicamente. Pero está toda su gente trabajando y todavía no reacciona. Cuando apenas lo vea débil a Macri, y vas a tener, el tipo te puede parar la energía un día, te puede parar el transporte otro día, te puede parar, y encima se está armando en medio de esto la CGT Luján. La CGT Luján es un grupo de gremios disidentes, donde está la bancaria, están los camioneros, están los estatales, están las dos CTA, o creo que las CTA están cerca, no sé si están en este grupo exacto, y después un montón de gremios más chiquitos que son kirchneristas CETERA, y ahí se me confunde CTA con CGT Luján, pero bueno, se está armando una confluencia de gremios muy fuerte, donde Camionero tiene siempre mucho poder, pues tiene la capacidad de frenar el país en un paro. Entonces, y además que tiene muchos vínculos con distintos sectores del gremialismo tradicional, así que veremos qué pasa. Igual la energía me la va para Aranguren si me sigue poniendo dos aumentos directamente, ¿no? Bueno, por otra parte, Carrió está un poco pataleando porque veo un acuerdo entre Angelici y Nosiglia para influir dentro del radicalismo, y parece que lo llamó Macri indignada. En Cambiemos, yo el otro día no sé a quién le decía de Cambiemos, hay algo con Carrió que está pasando que no la veo bien, lo que veo de televisión, el episodio de Walt Disney, el episodio de contar que ella, cuando un hombre estaba contando la muerte de su hijo, dijo: yo en mi velorio quiero que sirvan arroz con champiñón, y el episodio que le preguntan quién mató a Maldonado, y él dice: el gobierno, fue un crimen de Estado, y después se da cuenta que está hablando de otra cosa, que le había preguntado otra cosa. En el gobierno tratan de, curiosamente, de agregarte datos cuando vos planteas esto. No es que dice: no, Lilita es una fenómena, tiene esas cosas. No sabés lo que fue la fiesta de Lilita la semana pasada. Todo lo que se cuenta es poco del nivel de delirio, te dice. Bueno, ahí ya me parece que interceden los intereses de ponerla como a un costado y achicar la posibilidad de generar un lío por parte de un elemento que es muy independiente por un lado y muy inestable por el otro. Aníbal Fernández sacó una carta diciendo que para él la única que puede ordenar el peronismo es Cristina, cosa que es raro, porque Cristina es la que llevó el peronismo una y otra vez a la derrota. Entonces hace 3 elecciones consecutivas que pierde, y de las últimas 5 perdió 4, con lo cual si Cristina es la única que puede llevar al peronismo a la victoria y no lo puede llevar, quiere decir que nadie lo puede llevar a la victoria. Y ahí está, en ese lío, en la carta de Aníbal está la crisis, por supuesto que le pone como condición que vuelva a reincorporar a aquellos que fueron tratados como impresentables, o sea, a él. Pero por fuera de eso, vos ves el lío que tiene, porque la figura más popular lo hemos explicado muchas veces, del peronismo, es la figura que lo lleva a la derrota. Y el kirchnerismo corre el riesgo, por lo menos en el corto plazo, de generar una estructura política a nivel nacional parecida a la de la capital, donde el kirchnerismo siempre fue la segunda fuerza, salvo en algún punto, en algún episodio muy puntual, y eso frenaba la posibilidad de que surja otro para oponerse al macrismo. Y entonces, como no era suficientemente prestigioso, popular para ganar, el macrismo ganaba siempre. Entonces, bueno, veremos cómo sigue, pero ahí te marca una dificultad. En economía, para mí hay un tema que es central, que es lo que pasa, hay muchos temas, ¿no? Pero como no pueden influir, no pueden frenar la inflación, y que me parece que es una de las grandes dificultades que tiene el gobierno, no frenar la inflación. Muchas cosas que están atadas a eso
se complican. Por ejemplo, si vos tenés una inflación del 24% como va a ser este año, y aumentaste tarifa 50%, ese aumento se te licúa por parte de la inflación. Entonces tenés que aumentar más el año siguiente, porque el aumento lo que se cuenta es el aumento real por encima de la inflación. Y uno de los temas que empieza a generar preocupación es qué pasa con los créditos hipotecarios. Se habla de un aumento del 10% de la cuota, y entonces este 10% es un fangote. Es decir, imagínate que te aumentan 10% el alquiler. Si estuviera Jairo acá, que lo va a decir mañana seguramente, dice, bueno, pero el alquiler aumenta muchísimo por año y la cuota no va a aumentar lo mismo, o va a aumentar como mucho un poquito más. Perfecto, pero si no tuvieras inflación, eso no aumentaría. Y eso genera un grado de inestabilidad muy grande en las familias que se metieron las cuotas. El otro día alguien que quiere mucho al gobierno me hablaba con preocupación de esto. Me decía, vos sabés que con esto de los créditos hipotecarios baratos, de pagarle, no sé, darle un crédito de, no sé, $80.000, $90.000 a alguien que gana 9.000 pesos. George Bush hijo hizo algo parecido y se entusiasmó con la idea de darle una casa a todos los norteamericanos, que es la misma idea. Y terminó la crisis de Lehman Brothers, porque hay un momento donde la gente que gana poco no puede pagar créditos tan caros. Entonces cuando eso pasa, hay mucha gente que deja de pagar y tenés los bancos en problemas. Y si tenés los bancos en problemas, los bancos son bancos que tienen ahorros de mucha gente, entre ellos de empresas. Y ahí empieza una cadena que fue a nivel mundial en aquel momento. Con lo cual, mucha gente mira con cuidado la explosión de créditos hipotecarios, porque la gente que accedió al crédito, seguramente si es sistémico el quilombo, no le quitan la casa. Le buscan la vuelta, pero vos tenés el quilombo bancario, el quilombo de toda la sociedad para bancar una medida que fue. No digo que este sea el caso, pero es una de las preocupaciones, una de las miradas que uno recibe respecto de si estas situaciones se manejan con poca responsabilidad. Finalmente, a nivel internacional hay dos cosas que... Espera, falta un personaje que me olvidé, que es Calcaterra. Ayer fue tapa del diario Perfil, hechos que, bueno, el desarrollo de la noticia por la cual fue notable lo del diario Perfil, porque lo deberían hacer todos. Entonces voy a decir, otro primo del presidente está embargado por un fiscal en un caso de sobornos vinculado a Odebrecht, y sale la noticia y pasó. Digo, sí, bueno, pero no hay nada para desarrollar, para contar. Bueno, busquen la tapa de Perfil de ayer que cuenta todo el entramado que lleva a ese embargo. Ahora sí, en términos internacionales hay dos temas que a mí me interesaron mucho. Uno, lo que pasa en Honduras, es un país de Centroamérica muy chiquitito, debe ser la mitad de Tucumán, Honduras, pero que la elección salió más o menos como en la provincia de Buenos Aires en las PASO, solo que a diferencia de Argentina, ahí se están cagando tiros. Hay algo así como 7 muertos, hay manifestaciones en la calle y pasan los días y no queda claro quién ganó la elección. Y el segundo tema es Portugal. Hay una nota en la tapa de La Nación donde habla del éxito económico de Portugal. Y vos decís, ¿qué pinchás a esta hora de la mañana con el éxito económico de Portugal? Portugal la está rompiendo. Y la se lleva a Marcos Acuña, imagínate. La está rompiendo con un gobierno de centro izquierdo, de izquierda, que cuando asumió todo lo dijeron, esto es un engendro. Jerigonza se dice, porque lo leí recién en la Nación en portugués, la palabra lunfarda, que quiere decir engendro. Estos son engendros, son tipo de izquierda, no les va a ir bien. Y el tipo dijo, todos están ajustando, no, yo no voy a ajustar, no voy a ajustar como todos. Y voy a impulsar el desarrollo con dos cosas que están pasando, sobre todo la explosión del turismo. Y cómo, por lo menos es un ejemplo, no ajustando y explotando una ventaja que de repente no estaba explotada, un país puede salir. Y hoy está con índice de crecimiento muy por encima de Europa, con niveles de aumentos de salarios, y la gente está mejorando muchísimo en Portugal. En los próximos meses, en el mundo económico, que a mí me interesa mirar con mucho detalle, Portugal va a ser un tema de debate, porque es el contraejemplo. Fíjate cómo no ajustando, vos encontrás formas inteligentes de crecer. Así que, bueno, ojalá en algún momento se hable de Argentina, ¿sí, no? Decir, bueno, che, el caso argentino, fíjate cómo la fueron llevando y de repente funcionó. Pero, qué sé yo. En los 90 hablaban maravillas, ¿no? Bueno, está bien, yo no digo que sea como los 90, que hablan de verdad, sí, ¿entendés? Los 90, los 2000, siempre hubo un momento de decir, ya está, es la esperanza, ahora va a funcionar. También es verdad que vos sabés que el otro día me contaba un economista muy capo, me decía que, yo le decía, ¿cuánto crees que dura esto? Y eso nunca se sabe. Y me contaba sobre Macri, ¿no? El plan económico. Eso nunca se sabe, hay problemas, pueden derivar en una crisis o no, depende cuánto corrijan. Un economista está muy preocupado. Igual yo te recomiendo no hacer cálculos de cuánto dura. ¿Por qué? Y porque en el 92, Canitrot, que era un gran economista de radicalismo, número uno, dijo, a fin de año hay que ponerse el casco, porque la convertibilidad estalla. 92, estalló en el 2001. O sea que los cálculos de cuando vos ves una economía que tiene indicadores de tener problemas, llegar linealmente a esto estalla y es muy difícil. Y encima
decir cómo estalla y cuándo estalla ya es chino. Entonces, no sé, yo sería la partida había estallado casi 4 años antes, ¿no? No Lo que pasa así, es que la mantuvieron, claro, la mantuvieron artificialmente. Bueno, ponerle 4 años antes, 2001-95. No, se equivocó por 5 años, pero bueno. Por eso te digo. Hay equivocaciones que a uno lo acompañan toda la vida. 7:21 minutos de la mañana. Falta el fútbol, y falta un montón de información que te va a... Bueno, la clasificación, cómo le fue a Argentina en la clasificación del Mundial, todo esto en un ratito. Antes, la chica que ahora me quiere porque dicen que soy quiserista, miren las vueltas a la vida. Jamás. No decimos sos. Ahora, vos sabés que es notable, ¿no? Es un referente para nosotros, vos sabés disculpame. que tengo un problema serio porque cuando conviene ser quiserita, ¿qué me dicen a mí? Clarín, no sé qué. Cuando conviene ser de macrista, te dicen, quiserista. Vos quédate tranquilo que ahora estamos pasando un buen momento en la mesa. Está bien, dale.